La noche era un abismo de incertidumbre cuando Mateo abrió los ojos en su pequeño departamento, rodeado de cuentas impagas y sueños rotos. Había pasado años persiguiendo el dinero, creyendo que la riqueza traería felicidad, pero la realidad lo golpeaba con brutalidad. Desde niño, le enseñaron que solo los fuertes prosperaban, que solo los astutos vencían. Y así, Mateo creció con una obsesión enfermiza por el éxito, inspirado por frases de Carnegie y Napoleon Hill, pero ignorando la advertencia de Eclesiastés: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ahora, solo sintió que su vida era un castillo de naipes a punto de colapsar. El sonido de su teléfono interrumpió su desesperación. Un número desconocido. Atendió con el corazón latiéndole en la garganta. Señor Mateo, tenemos una oferta que cambiará su vida. Su mente se llenó de esperanza. Era una inversión, un negocio prometedor. Sin dudarlo, tomó el riesgo. No sabía que aquella decisión lo arrastraría al infierno mismo. Los primeros días fueron de euforia, dinero fácil, ganancias exponenciales. Creía haber vencido al destino, pero la verdad era otra. Todo era una ilusión. El dinero desapareció como humo entre sus dedos y con él su dignidad. Desesperado, intentó recuperar lo perdido. Pidió préstamos, vendió sus pertenencias, mintió a sus amigos, pero mientras más luchaba, más se hundía. Fue entonces cuando recibió un sobre misterioso bajo su puerta. Dentro, solo había una frase escrita a mano. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Mateo sintió un escalofrío. Su mente estaba agotada, su espíritu al borde del colapso. ¿Acaso esto era una advertencia? Decidió ignorarlo y siguió adelante, con un fuego de ambición quemándole las entrañas. Pero el destino no perdona. Una mañana, la policía golpeó su puerta. Fraude, estafa, engaño. Su nombre estaba en los periódicos, su rostro en las noticias. Empresario arruinado enfrenta la justicia. Su mundo se derrumbó en segundos. Amigos lo abandonaron, su familia lo repudió. En la celda fría y oscura, Mateo se preguntó en qué momento su vida había tomado ese giro. Recordó las palabras de Viktor Frankl: cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Por primera vez en su vida, dejó de culpar al mundo y comenzó a mirar dentro de sí mismo. Al salir de prisión, Mateo era un hombre roto, pero con una nueva determinación. Caminó sin rumbo por la ciudad hasta que llegó a una vieja librería. Entre los estantes polvorientos, un libro llamó su atención: El hombre en busca de sentido. Lo abrió con manos temblorosas y leyó: la última de las libertades humanas es elegir nuestra actitud en cualquier circunstancia. Esas palabras lo golpearon con la fuerza de un trueno. En toda su búsqueda frenética por dinero y éxito, nunca había buscado el verdadero propósito de su vida. En ese instante supo que debía cambiar. Vendió lo poco que le quedaba y viajó lejos, a un pueblo olvidado donde nadie lo conocía. Allí, por primera vez en su vida, trabajó sin esperar recompensas. Ayudó a reconstruir casas. Enseñó a niños sin recursos. Escuchó historias de aquellos que lo habían perdido todo. En ese lugar, lejos del ruido del dinero y la competencia, encontró algo que nunca había sentido: paz. Pero justo cuando empezaba a creer que la vida le daba una segunda oportunidad, el pasado tocó su puerta. Un antiguo socio lo había encontrado, trayendo consigo una verdad que lo haría cuestionarlo todo. Mateo sintió un nudo en el estómago cuando vio a su antiguo socio, Julián, parado frente a él. Su mirada era una mezcla de urgencia y desesperación. «No tienes idea de lo que has hecho», susurró Julián con los ojos desorbitados. «No puedes simplemente desaparecer y esperar que todo quede en el olvido. Hay gente que aún te busca y no son del tipo que perdona». Mateo sintió el frío del miedo recorriéndole la columna. Creyó haber dejado atrás su pasado, pero ahora entendía que los pecados no se borran tan fácilmente. La sombra de sus errores todavía lo perseguía, y quizás esta vez no habría escapatoria. Julián deslizó un sobre en la mesa. Mateo lo abrió con manos temblorosas. Dentro encontró fotografías suyas, caminando por el pueblo, ayudando a la gente, viviendo su nueva vida. «Ellos saben dónde estás», dijo Julián con un tono de advertencia.
Mateo sintió que el aire se volvía denso. ¿Qué quieren?, preguntó con la voz quebrada. Julián se inclinó y susurró algo que lo hizo temblar. No dinero, no venganza. Quieren que pagues con algo más valioso. Mateo entendió en ese instante que su vida volvía a estar en peligro. La única opción era huir, pero algo dentro de él se resistía. ¿Huiría de nuevo? ¿Seguiría siendo el mismo cobarde que había pasado la vida escapando de la realidad? No. Esta vez enfrentaría las consecuencias. Esa noche, en la oscuridad de su pequeño cuarto, recordó las palabras de Carl Jung. Hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Era el momento de despertar. Decidió buscar respuestas. Volvió a la ciudad, al último lugar donde debía estar. Caminó por las calles donde su nombre aún era maldito, donde sus errores aún pesaban. Y allí, en las sombras, encontró al hombre que lo había hundido. El verdadero arquitecto de su ruina, don Héctor, el magnate que había estado detrás de los negocios sucios, lo esperaba con una sonrisa gélida. «Sabía que volverías», dijo con voz firme. «Siempre vuelven, porque nadie escapa de su propia naturaleza». Mateo sintió que la rabia le quemaba por dentro. «No soy el mismo hombre de antes», murmuró. Héctor soltó una carcajada. «¿De verdad lo crees? No importa cuánto corras, sigues siendo el mismo. Un hombre desesperado por encontrar algo que nunca existió». Mateo sintió que sus palabras eran cuchillas. Todo su viaje, su redención, había sido una mentira, pero algo cambió en él. Ya no era el hombre que se arrodillaba ante el miedo. Levantó la cabeza y enfrentó a Héctor. «Tal vez tienes razón, pero al menos ahora sé quién soy». La ira en los ojos de Héctor fue instantánea. «Entonces, prepárate para pagar el precio». Mateo no tuvo tiempo de reaccionar. Dos hombres lo sujetaron con violencia. Sintió un golpe en la cabeza y todo se volvió negro. Cuando despertó, estaba en un sótano, atado a una silla. Frente a él, Héctor encendió un cigarro y exhaló el humo con calma. «Dime, Mateo, ¿realmente creías que la vida te iba a dar una segunda oportunidad?» El miedo le cortaba la respiración, pero en su mente resonaban las palabras de Nietzsche. El que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Esta era su prueba final. O se rendía, o luchaba. Sus ojos recorrieron la habitación buscando una salida. El tiempo se agotaba, y entonces una oportunidad se presentó, algo que Héctor jamás vio venir. Mateo debía actuar rápido. Esta era su única oportunidad de liberarse de su destino, para siempre. La sangre le latía en las sienes. Mateo sabía que solo tenía segundos para actuar. Respiró hondo, obligándose a calmar su mente. Miró a Héctor a los ojos y sonrió. Una sonrisa serena, casi desafiante. «Tienes razón, Héctor», murmuró con voz firme. «La vida no da segundas oportunidades, pero yo me las tomo». Antes de que Héctor pudiera reaccionar, Mateo inclinó su silla y se dejó caer de espaldas. Un crujido metálico resonó en el sótano cuando el impacto hizo que una vieja tubería se rompiera, soltando una nube de polvo y gas. Héctor dio un paso atrás, sorprendido. En ese instante, Mateo usó toda su fuerza para romper la cuerda que le sujetaba las muñecas con los bordes afilados de un clavo en el suelo. Todo ocurrió en un segundo. Mateo se puso en pie con la adrenalina ardiendo en sus venas. Uno de los guardias intentó sujetarlo, pero Mateo lo golpeó con el codo en la garganta, haciendo que se desplomara. Héctor sacó una pistola, pero Mateo ya estaba en movimiento. Pateó la mesa con fuerza, lanzando los papeles y cenizas del cigarro al aire. Héctor disparó, pero la bala se perdió en la confusión. Mateo corrió hacia la puerta, sintiendo el calor de la muerte pisándole los talones. Justo cuando alcanzó la salida, Héctor gritó su nombre con furia. «No puedes huir de lo que eres, Mateo». Pero Mateo ya no huía. No esta vez. Tomó aire y se giró para enfrentar a Héctor una última vez. «Tienes razón, Héctor», dijo con una calma escalofriante. «Por primera vez en mi vida, no voy a correr, pero tampoco voy a seguir tus reglas». En ese momento sonrió. Héctor frunció el ceño, y entonces lo entendió. El olor a gas llenaba el aire.
Mateo sacó un encendedor de su bolsillo y lo encendió con un chasquido. Héctor abrió los ojos con terror. No lo harías, murmuró. Pero Mateo solo inclinó la cabeza. Mírame. Soltó el encendedor. El mundo se volvió blanco. La explosión sacudió el edificio entero, rompiendo vidrios y lanzando escombros por el aire. La onda expansiva hizo que los autos en la calle se sacudieran, y el estruendo hizo eco en la ciudad. Nadie entendía qué había sucedido. Solo sabían que un imperio de corrupción acababa de colapsar en un solo instante. Pero entre las llamas y el caos, una figura emergió entre los escombros. Cubierto de polvo y con el cuerpo dolorido, Mateo salió caminando, con la mirada fija en el horizonte. Había muerto el hombre que fue. Y ahora, en ese instante de cenizas y fuego, nacía alguien nuevo. La ciudad lo había visto caer, pero ahora lo veía renacer. No era un héroe, no era un villano, solo era un hombre que por primera vez en su vida entendía lo que significaba ser libre. Se perdió entre las sombras, mientras en los noticieros el nombre de Héctor quedaba manchado para siempre. Y así terminó la historia de Mateo. O tal vez, así comenzó la verdadera. Porque la vida no es un guión escrito. Es una batalla constante, una lucha entre lo que fuimos y lo que podemos ser. Y la pregunta sigue en el aire. ¿Qué harías tú si tuvieras que enfrentarte a tu propia verdad? Si esta historia te impactó, si te dejó con la mente dando vueltas, entonces no estás solo. Historias como la de Mateo nos recuerdan que la vida está llena de giros inesperados. Si quieres más relatos como este, historias que desafíen tu percepción y te hagan cuestionarlo todo, suscríbete a Historias de la Mente. Déjanos un comentario. ¿Qué harías tú en su lugar? Porque al final del día, todos estamos buscando la verdad, pero no todos estamos listos para encontrarla.